Saber si todo fue real o producto de mi imaginación es algo que nunca voy a saber, y evidentemente no quise comprobar. Todo apuntaba a que era lo segundo, y por mi salud mental decidí que lo mejor era que me creyera eso. Sin embargo, hay noches en las que pienso que eso lo viví en carne propia, y las imágenes de las personas involucradas invaden mi mente, y en ocasiones mis pesadillas. Soy Leonardo Rivera, y esta es mi historia. Todo comenzó una noche en la que me encontraba bebiendo con unos amigos, o al menos creí que eso eran. Me habían invitado desde la mañana, y me puse un poco orgulloso diciéndoles que no, porque sabía lo pesados que se ponían cada que se emborrachaban. Además, el licor no era lo único que consumían, y sabían perfectamente que eso yo no lo aceptaba. Casi al mediodía, todos comenzaron a llamarme, diciéndome que el trabajo me tenía estresado, y no estaba mal tomarme unos cuantos tragos para despejar la mente, divertirme y gastar algo de mi sueldo en algo que sabía que iba a disfrutar. Eran muy persuasivos, de eso no me cabía la menor duda, y no supe cómo pude caer en esas palabras que a nada bueno conducían. Le avisé a mi hermano del lugar al que iba. A él no le caían bien mis amigos, y bastantes razones tenía. Eso me daba un poco de tranquilidad, puesto que sabía que iba a estar pendiente de mí en todo momento, y alerta a cualquier mensaje que le dejara en caso de que sucediera algo. Él era ingeniero en sistemas y trabajaba desde casa. La mayor parte del trabajo lo hacía por las noches, acostándose después de las 4 de la mañana, así que era casi un hecho que al devolverme de la discoteca, seguiría despierto para avisarle cualquier novedad. La noche llegó. Me vestí elegante porque declaré que si iba a divertirme debía ser a lo grande, sin límites, y que pasara lo que tuviera que pasar. Al encontrarme con mis amigos les transmití esa vibra, y se emocionaron demasiado, al punto en que me dijeron que no iba a gastar nada, y todo correría por cuenta de ellos. Protesté, pero nada pude hacer. Eso fue lo que propusieron. Y bueno, eran mayoría de todos modos. La verdad, era tal y como ellos lo dijeron. Me divertí demasiado, más de lo que esperaba para ser honesto. Bailamos con unas chicas que llegaron en un grupo de 4, y no había hombres con ellas. No tardamos en cortejarlas y terminamos pasando casi el resto de la noche con ellas, hasta que se fueron. Ninguno pudo convencer a ninguna, y eso nos causaba un poco de gracia. Ya estaba a punto de irme, y entonces comenzaron mis malas decisiones. En medio de tragos y toda la cosa me dejé llevar por mis amigos, y terminé consumiendo sustancias alucinógenas que toda mi vida aborrecí. El efecto fue casi inmediato, y fue cuando uno de mis amigos me dijo que me pediría un taxi, ya que mi estado era preocupante y no podía quedarme ahí. Ellos iban para otro lado y estuve de acuerdo en que lo mejor era que yo no los acompañara. El taxi llegó, me subí, y este comenzó a preguntarme si estaba bien, al punto de llegar a proponerme que mejor fuésemos a un hospital para que me trataran el mal estado en el que me encontraba. Le dije que no, y deduje que había sido una muy mala idea el sentarme en el asiento de copiloto. Me movía de un lado para otro. El mismo conductor tuvo que ayudarme a ponerme el cinturón porque ni de eso era capaz. Daba pena en ese estado. Aquel hombre debió sentir lástima por mí. Si se hubiera decidido por robarme todo lo que tenía y dejarme en la calle, lo habría hecho sin ningún problema. No tenía fuerzas para nada. A duras penas podía caminar. Y entonces recordé que mi hermano estaba pendiente de mí. Le dejé un mensaje mal escrito, pero que de todos modos se podía entender con un poco de imaginación. Aquella sustancia alucinógena comenzó a tener un efecto muy raro en mí. A través del parabrisas observé a una niña en mitad de la carretera, desolada, alzando las manos y pidiéndole al del taxi que se detuviera. Le rogaba. Eso se notaba, pero él parecía no ver absolutamente nada. No mostró señales de querer detener el auto, así que le dije que tuviera cuidado con la chica. Me llevé una sorpresa cuando me preguntó que a cuál chica me refería. Entendí que era el momento de actuar rápidamente, y lo hice. Me lancé sobre el conductor obligándolo a girar el volante.
pero nos vimos de frente contra un tráiler que se acercaba a toda velocidad, e impactamos de frente. Mis oídos quedaron zumbando. Todo pasó en una fracción de segundo, o al menos así se sintió. Quedé aturdido. Ni siquiera podía saber si habían pasado minutos, o apenas despertaba después de varias horas. Pude salir tranquilamente del auto. No recibí ninguna herida grave, solo leves moretones soportables. No podía decir lo mismo del conductor. Perdió la vida, y quedó en un estado que prefiero no detallar. Mi estómago se devolvió al verlo. Se alejó del auto unos 10 metros, y su cuerpo debió haber impactado contra el tráiler al momento del choque. Intenté orientarme, y fue cuando solo observé desde afuera lo que parecía un hospital bien iluminado. No vi nombre de ningún tipo, pero me transmitió una confianza enorme como para correr hacia allá e intentar buscar ayuda. Eso hice. Abrí las puertas de vidrio transparente sin ningún problema, y me sorprendió que no me encontrase con ningún velador o guardia. Todo ahí parecía desolado, en silencio, así que me adentré en busca de alguna enfermera para pedirle ayuda y contarle lo del choque. Mi celular se había apagado. No tenía manera de comunicarme con nadie, ni siquiera con mi hermano. Pasé pasillo tras pasillo, y no encontré a nadie. Gritaba y mi voz hacía eco por las paredes hasta perderse quién sabe dónde. Todo era blanco, las luces perfectas, el piso limpio. Era imposible que no hubiera nadie en ese lugar, pero aparentemente así era, y la idea me aterraba. Decidí que lo mejor era salir de ahí. Un hospital tan grande como ese no podía carecer de personal de seguridad, mucho menos de salud. Hice un esfuerzo por regresar a la entrada, pero entonces me hallé con la sorpresa de que no reconocía cada pasillo que doblaba. Intenté volver por donde había corrido, pero me perdía cada vez más. La situación se volvió desesperante, y fue entonces cuando lo vi. En mitad de un pasillo había un hombre con ropa de paciente, con los brazos caídos y la mirada clavada en el piso. Me daba la espalda. Su postura era encorvada, y no transmitía ningún tipo de confianza. De todos modos, supe que la única opción que tenía era acercarme y preguntarle qué pasaba con la gente y el paradero de la salida. Caminé lentamente, con mucho cuidado de no hacer tanto ruido, y me puse frente a él. Le hablé, y poco a poco fue levantando la mirada, hasta verme a los ojos. Estaba llorando. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que lo mejor era que corriéramos, que a esa hora se dignaba a pasear y si nos encontraba sería nuestro fin. No pude dejar de notar que la cabeza me dolía más y más a medida que pasaba más tiempo dentro de ese hospital, y el mareo se intensificaba. Me sentía tambaleando de un lado a otro, pero debía aguantar para poder salir de ahí, y entender qué era lo que ocurría, y para eso tenía que prestarle mucha atención a lo que aquel paciente me decía. Le pregunté a quién se refería, y entonces por el pasillo donde yo me encontraba, se escuchó un ruido, como el esfuerzo de alguien por articular, pero al parecer no podía. Parecía una persona tratando de gritar después de que le arrancaran la lengua o las cuerdas vocales. El paciente se alertó enseguida, y me dijo que corriéramos, o el destino no sería amable con nosotros si él llegase a atraparnos. Me sujetó por el brazo, y al ver el terror en su mirada me di cuenta de que no mentía. Averiguar qué era aquello o aquel era algo que me costaría la vida, y entonces le hice caso para luego ambos emprender una carrera por ese pasillo. Corríamos cruzando y cruzando sin parar, y entonces tropecé, cayendo en el piso y quedando mucho más aturdido. Ya no era el efecto de la sustancia, ni siquiera el del alcohol. Algo pasaba conmigo. El mareo no era doloroso ni molesto, sino confuso. Llegó a un punto en el que cuestionaba todo lo que veía, como si no fuese real aunque tocara y sintiera. Aquel paciente regresó para ayudarme a levantarme y decirme que los ascensores estaban dañados, por lo que debíamos subir 2 pisos para escapar de él, ya que no tenía permitido subir. Llegamos a los escalones, que estaban a unos 20 metros de donde tropecé, y entonces se escucharon pasos a nuestras espaldas, no caminando, sino corriendo.
y se acercaban a toda velocidad. El paciente decía que subiera, que no fuese tonto y me quedara a verlo, pero la curiosidad e intriga me dominaban. No podía irme sin saber de qué estaba huyendo, de ninguna manera. El mareo se intensificaba, al punto en que tuve que apoyarme con una mano en la pared para no caer desplomado en el piso. 2 minutos después, vi que por el pasillo del fondo por el que el paciente y yo cruzamos salió un chico con vestimenta igual al hombre. Ambos eran pacientes, pero aquel se veía totalmente diferente. Adornaba su rostro con una sonrisa desquiciada, y se reía a carcajadas tan fuertes que a pesar de estar lejos podía escucharlas sin ningún problema. Tenía toda la cara cubierta de maquillaje o pintura de una manera desordenada. El cabello era lo peor, pintado de varios colores. Parecía un trabajo hecho con pintura acrílica, y no cualquier tinte. Parecía un demente, pero infundía un miedo terrible. Mis piernas comenzaron a temblar cuando él emprendió la carrera hacia mí. A mi lado ya no estaba aquel hombre. Subió las escaleras abandonándome ahí. Hizo lo correcto. Yo debía hacerle caso. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el cuerpo me pesaba. Apenas podía arrastrar mis piernas, pero las fuerzas no eran suficientes para alzarlas y ponerlas en los escalones. Aquel chico se acercaba. Corría desesperadamente como si su vida dependiera de ello. Supe que sus intenciones eran hostiles, y que si me llegase a atrapar en esa condición no viviría para contarlo. Con el mayor de mis esfuerzos logré subir 3 escalones, y fue cuando aquel chico me alcanzó, pero no subió. Yo me tiré de frente para arrastrarme y alejar mis piernas del borde de las escaleras, y entonces lo vi de cerca. Estaba ahí, parado, con la respiración agitada negándose a subir, como si lo tuviera estrictamente prohibido. Gruñía y babeaba sin control, adornando el piso con su saliva. Las venas las tenía pronunciadas y marcadas en ambos brazos y por todo el cuello. Se le notaban perfectamente las ganas incontrolables de querer hacerme daño, y menos de 2 metros eran lo que se lo impedían. Me sentía mejor de repente, no con el tema del mareo o el dolor de cabeza, sino con mi cuerpo. Ya podía moverme mejor, así que me levanté de donde estaba tirado entre los escalones y subí al piso de arriba. Me encontré con que era casi igual al de abajo, pero no vi rastro del hombre que prácticamente me salvó la vida haciendo que corriera. Esa vez no quise gritar, teniendo el miedo de encontrarme, o llamar la atención de alguien bastante peor que el chico que dejé en el primer piso. Algo muy curioso de todo ese lugar es que no tenía ventanas. No las podía ver por ningún lado. Podía pasar horas ahí dentro y no saber en qué momento salía el sol. No eran características de un hospital ordinario. Eso, los 2 pacientes que vi, la imposibilidad de encontrar una salida, y el dolor de cabeza me hicieron darme cuenta de que algo raro pasaba, muy fuera de lo común y tal vez de lo normal. Tenía que llegar al fondo de todo, teniendo cuidado de no perder la vida en el intento. Caminé lentamente por ese piso, pensando en que tal vez aquel hombre debía estar en el de arriba, ya que lo escuché cuando me propuso que subiéramos 2, y no 1. De todos modos, quise saber si en ese encontraría a alguien normal que me pudiera ayudar a salir de ahí. Una mujer caminando al doblar en uno de los pasillos me transmitió esa sensación. Tenía un peluche en sus manos, pero me mantuve alerta ya que vestía la misma ropa de paciente que los otros 2. Cuando me vio, sonrió, y entonces comenzó a caminar más alegremente. No me asusté ni me sentí en peligro, y cuando se puso a mi lado me dijo su nombre, y luego el de su hijo. La cosa era que se refería al peluche que sostenía en sus manos, y se notó que no estaba bromeando. En serio lo veía como su hijo. Le dijo que me saludara, y entonces se quedó esperando una respuesta de mi parte que me tocó fingir para no generar una discordia. Aproveché su amabilidad y le dije que quería irme de ahí, que por favor me llevara a la salida. Fue entonces cuando se puso seria, y me dijo que solo una persona me sacaría de ahí, el doctor González. Le pedí que me llevara con él, y entonces me tomó por la mano y comenzamos a caminar. No dejaba de decir que yo era buen candidato para ser el padre de su hijo.
y poco después me soltó para abrazarlo con ambas manos, poniéndolo en su hombro, alegando que estaba llorando y que debíamos apresurarnos porque tenía hambre, y le daba pena darle de comer delante de mí. Era increíble eso que veía. No me explicaba cómo podía confundir al peluche con un bebé real. Sus problemas mentales debían ser serios, y contaba con la esperanza de que me estuviera guiando hacia un auténtico doctor y no a un peligro inminente. Fue entonces cuando doblamos por otro pasillo y nos encontramos de frente con un hombre con bata, bien peinado y con un buen perfume. La mujer se alegró y lo llamó por su nombre. Fue cuando me di cuenta de que era el doctor al que se refería, quien se sorprendió al verme y me preguntó por qué estaba fuera de mi habitación. Quedé impactado con lo que me dijo, y entonces de una manera que no pude comprender comencé a sentir un frío increíble. Era el aire acondicionado. Mi mente hizo un viaje al pasado, al momento en que entré al hospital, y recordé que no lo sentí al ingresar, sino hasta cuando estuve frente al doctor. Algo estaba pasándome. Era imposible que esos fuesen síntomas o efectos de las sustancias alucinógenas que me dieron mis amigos, o el alcohol. Me tiré al piso, encogiéndome de rodillas desesperado por lo que sucedía. El doctor se inclinó hacia mí, diciéndome que todo iba a estar bien, siempre y cuando regresara a mi habitación. Alegó diciendo que necesitaba medicamentos y todo eso. Yo tenía las manos en el rostro, tapándome la vista. Fue de ese modo en que me tiré al piso. Cuando me las quité, noté que vestía la misma ropa que la mujer, de paciente de hospital, totalmente blanca, como una pijama. El miedo, terror y desesperación se dispararon por los cielos, y el dolor de cabeza aumentó tanto que por momentos la vista se me ponía borrosa, confundiendo hasta las paredes con el piso, ya que todo era blanco y liso. Comencé a llorar, y el doctor me ayudó a ponerme de pie y caminar por el pasillo, mientras yo le decía que no tenía que estar ahí, que por favor llamaran a mi hermano para que fuese por mí, y que de ese modo entenderían que todo era un error. Él no dejaba de decir que todo se iba a esclarecer, pero solo si le colaboraba. Me irrité y le dije que dejara de tratarme como uno de los pacientes porque no pertenecía a ese hospital. Mantuvimos silencio por un rato, hasta que le pregunté qué tenían los pacientes y por qué los dejaban caminar libremente por los pasillos. Me dijo que me mostraría un lugar, y entonces entramos por una puerta doble, para toparnos de frente con una sala llena de camillas con pacientes sobre ellas. Vi a varias enfermeras y doctores ahí, tratando a desquiciados, lunáticos, toda clase de personas con problemas mentales que querían hacerle daño a otras. Algunos pacientes simplemente hablaban solos, y otros reían sin control. Era un manicomio, un hospital para locos. No supe de qué otra manera llamarlo. Le rogué al doctor que me sacara de ahí, que por favor me dejara hacer la llamada, y fue entonces cuando llegó alguien por la espalda que me inyectó algo cerca del cuello. Ese líquido relajó completamente mi cuerpo, haciéndome caer en el piso, aunque el doctor ayudó a no impactar y caer lentamente. Antes de perder el conocimiento pude ver al que me inyectó. Tenía el rostro igual al conductor de taxi que dejé abandonado en la calle, el mismo que perdió la vida por el choque. Nada tenía sentido. Todo parecía un mundo inventado con el único fin de volverme loco como todas esas personas de ese lugar. Desperté en una habitación solo, amarrado a la camilla. Grité desesperadamente hasta que mi hermano entró por la puerta, agitado y llorando, diciéndome que por fin me había encontrado, que gracias a Dios todo salió bien, y sus lágrimas caían en mí mientras quitaba las correas que me apresaban. Me sacó de ahí con ayuda de 2 policías. Vi a más oficiales y abogados interrogar a personal del hospital, preguntándoles cómo era posible que a mí me hubieran confundido con un paciente sin siquiera revisar la documentación que traía. Uno de los doctores dijo que yo llegué ahí con la ropa de un paciente normal, sin cartera ni celular ni nada. Eso era mentira, pero no tenía fuerzas ni siquiera para hablar. Me sentía cansado, y sentí un gran alivio cuando mi hermano me sacó de ahí.
Me llevó a casa y lloré al enterarme que había pasado un mes. Un mes. Desde la noche de tragos con mis amigos. Y entonces mi hermano comenzó a contármelo todo. Ellos estaban implicados en una red de malhechores, de raptos y comercio de partes vitales del cuerpo, donde inducían a la gente en un estado mental deplorable gracias a un líquido inyectado mediante una jeringa o consumido de forma oral. Debieron haberme dado eso en alguna cerveza. Y el del taxi también era cómplice, por eso lo vi adentro del hospital. A todos mis amigos los metieron presos, pero no confesaron nada. Y la gran sorpresa fue que ese hospital psiquiátrico no lo cerraron. Alegaron a que solo algunos miembros del personal eran los implicados en eso. Incluso el director salió ileso y libre de algún cargo. Mis amigos el taxista y el doctor González fueron arrestados y apresados, pero a ese último lo liberaron en tan solo 2 meses. No sé cómo lograron comprobar que él en verdad creía que yo era un paciente. Al taxista le fue mal, porque unos reclusos de la cárcel lo hicieron confesar, que él logró desmayarme estando en el taxi, gracias a algo que tenía el aire acondicionado. Y recordé entonces que hubo un momento en que él se puso un tapabocas y de repente ya no lo tenía. Era increíble cómo no noté el momento en que me dormí, y el que desperté. Siguió confesando que fue él quien me puso la ropa de hospital y me dejó adentro, pero ya con una inyección de una sustancia muy rara, que fue lo que me hizo ver cosas que no eran verdad. En mi declaración hablé de un accidente en el que el taxi chocó contra un tráiler, pero me dijeron que el auto fue encontrado en perfectas condiciones, y al pasar un mes, ya no tenía rastro de ninguna herida o raspón en mi cuerpo. Parecía de película, y pasé meses sin saber qué era real y qué no. Tuve que ser internado en otros hospitales varias veces, y a pesar de los años no he podido dejar las terapias. Fue una experiencia que debió volverme loco, un demente y desquiciado. Supe entonces que la maldad humana no tenía fin. Con aquella sustancia creada, quién sabe cómo podían inducir en un estado surrealista a cualquier persona, y de ese modo aturdirla para raptarla, y llevarla a cualquier parte sin que se defendiera. Le doy gracias a Dios de que corrí con la suerte de que mi hermano nunca dejó de luchar por mí, y que no lograron sacarme ni una sola entraña de mi cuerpo. Tal vez sigan con el mismo modus operandi, llevándose personas que desafortunadamente no corrieron con la misma suerte que yo, y estaba claro que tanto enfermeros, enfermeras y doctores eran cómplices de esa red, todos unos infelices.